Gustavo, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI para hablar de algo, de un movimiento que ha crecido mucho en la economía y que interesante, que es el movimiento cooperativo, perdón, donde están en la parte financiera, en la energía eléctrica, en electrodomésticos, en la transmisión, están en telecomunicación, en conectividad, o sea, están en educación. Yo he traído aquí a varios cooperativistas y yo me siento muy ligado sentimentalmente con el sector cooperativo. Creo que la educación de Costa Rica tiene que estar, ojalá, en manos de asociaciones o fundaciones o cooperativas. No creo en este Estado centralista que todo lo encarece y la calidad eh, está muy difícil de lograr. O sea, en Guanacaste, para hablar de Cope Guanacaste, ellos instalaron el triple de lo que hizo el ICE con los recursos, ¿verdad?, que tenían para conectar las escuelas, ¿verdad?, en el plazo que se dio. Esos eran recursos de Fonatel. Y entonces si uno dice, la eficiencia es otra. O sea, no puede ser que una cooperativa como Cope Guanacaste, en una zona más donde está geográficamente muy dividida, ¿verdad?, o sea, más complicado de lograr la conectividad. Pero sin embargo lo hicieron. Bueno, hablemos un poco del cooperativismo. Nace hace muchos años, por no decir otro, y en los años 40 es cuando se le da una gran fortaleza. Claro, don Jorge, muchas gracias. De verdad es un placer compartir este espacio con usted. Sí, el movimiento cooperativo es un bastión del desarrollo nacional, sin duda alguna. Tiene sus orígenes a finales del siglo XIX, ya con cooperativas, por ejemplo, de artesanos, cooperativas de productores de diferente índole. Sin embargo, a inicios del siglo XX no había política pública que estimulara el cooperativismo, no había legislación que estimulara el cooperativismo, no había, digamos, mucha cohesión, era algo que sobre todo afloraba de iniciativas de sindicatos o otras organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en 1943 se da, digamos, el punto de partida de un movimiento que hasta hoy es muy sólido y muy pujante. Suceden dos cosas ese año. El Código de Trabajo que se promulga introduce un capítulo de cooperativas. Y luego el Estado, estaba el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el Estado expropia una finca en Grecia, ¿verdad?, de la familia Niehaus, y se la da a los productores de caña. Y entonces nace Cope Victoria, ahí en Grecia, que es la cooperativa que en este momento es la número uno. A partir de ahí, de ese momento, y con el apoyo de que luego se forma de la unidad de cooperativas del Banco Nacional, es que el cooperativismo empieza a crecer y empieza a desarrollarse como un movimiento, un fenómeno donde son empresas que nacen sobre todo en el seno de las comunidades para dinamizar el desarrollo y sobre todo el principio fundamental, la distribución de la riqueza. Es decir, que la gente se agrupara en un emprendimiento que no solo generara empleo, que no solo generara bienestar, sino que también ayudara a que la riqueza se distribuyera en esas sociedades, en esas comunidades, pues. Y así nace cooperativas que ahora son un emblema, digo Cope Victoria, pero también Dos Pinos, por ejemplo. Nace una cooperativa tabacalera en Palmares que ya feneció, pero empieza a surgir sobre todo con una vocación profundamente agrícola, que luego se va diversificando hasta nuestros tiempos, que tenemos cooperativas muy pujantes en el área financiera, en el área de electrificación, en el área de la salud, en el área de la educación, por decir ejemplos que son bastante leccionadores. Pero ese es el movimiento cooperativo. En este momento estamos contabilizando más de 600 cooperativas activas en Costa Rica y más de 800,000 personas asociadas al movimiento cooperativo a través de una cooperativa como dueños de estas empresas, ¿verdad? Y uno dice, ¿de dónde sale tanta gente? ¿De dónde están esas comunidades? Bueno, muchos de los docentes. Usted en Costa Rica no encuentra un docente que no esté en una cooperativa, o en las zonas que tienen electrificación rural con 4 cooperativas muy fuertes,
el asociado que tiene que recibir, la persona que recibe el servicio eléctrico, es un pues se asocia, cooperativista. es un cooperativista. Entonces, como digo, es un movimiento que ha escalado profundamente, está en la raíz de nuestro desarrollo, porque desde el artículo 64 de la Constitución Política, el cooperativismo es una parte intrínseca de nuestro modelo de desarrollo. Y a todas luces, yo creo que falta mucha investigación académica, pero a todas luces es un movimiento que ha sido un pilar del desarrollo nuestro. O sea, la Costa Rica que tenemos ahora, en términos de paz, de democracia, de distribución de riqueza, no sería la misma si las cooperativas y la economía social en general no estuvieran aquí presentes. Sí, en todos los... vamos a ver, hay cooperativas que son prácticamente multinacionales, ¿verdad? Como la Dos Pinos, ¿verdad? Están... ya han salido de la frontera. Se salieron de la frontera, ¿verdad? O sea... Sí. Y apoyan sobre todo a los... Copesa en el aeropuerto Copesa, tiene una vocación impresionante y es de autogestión, es decir, sus 600 más o menos o 400 personas que trabajan ahí son los dueños de la empresa, ¿verdad? Porque es de autogestión, es de trabajo asociado y es una cooperativa que vienen aviones de todas partes del mundo a ser reparados en el aeropuerto Juan Santamaría. Y vea usted que ya ha formado cualquier cantidad de profesionales y técnicos en aviación, ¿verdad? Sí. Y podemos hacer un hub de eso, podría crecer, ¿verdad? Claro. Creo que ahora se le va a dar más espacio. Sí, ha tenido posibilidad porque el aeropuerto se está expandiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, y parte de la negociación es que se vaya el Copesa a otro hangar. A otro hangar más grande, claro. Y ahí ojalá que crezca, ¿verdad? Porque... Exacto. Bueno, pero también tienen una organización un poquillo pesada, pongámosle así, administrativa. Ha habido también problemas financieros, ¿verdad? La SUGEF vigila las más grandes cooperativas de ahorro y crédito y eso está muy bien, ¿verdad? Y el Infocop a veces se ha metido también a vigilar o evaluar la parte financiera de las cooperativas no tan grandes financieras, ¿verdad? Cuando la verdad es que debiera haber un organismo especializado o un departamento de la SUGEF que esté vigilando a todas las cooperativas de ahorro y crédito, porque por lo menos las de cierto capital en adelante, ¿va? Sí, el movimiento cooperativo es complejo, tiene una diversificación productiva muy diversa. A veces se piensa, nosotros hacemos siempre el hincapié de que no es solo ahorro y crédito y no solo es agrícola, como a veces la gente lo interpreta. En este país se puede conformar una cooperativa de cualquier giro productivo y ciertamente han habido cooperativas que han sido fuente de desarrollo y que han hecho muy bien las cosas en comunidades como San Carlos, como Los Santos, como Pérez Celedón, como la región de Occidente. Y por supuesto, como todo grupo humano, que también sucede en la parte privada y la parte estatal, han habido problemas. Y eso que usted comenta, la supervisión, es un tema que genera mucha reflexión. El Infocop de alguna forma está maniatado como entidad pública porque el Infocop tiene su área de supervisión, tiene poco personal ahí, no se le ha permitido crecer en personal para hacer esa labor de supervisión y adicionalmente, como dicen, no tiene dientes. Porque una cooperativa puede, es obligación de una cooperativa, por ejemplo, presentarle informes al Infocop, pero si la cooperativa no lo hace, la ley no le da ninguna facultad para castigar o sancionar. Entonces digamos que es una supervisión, digamos, como de mentirillas, porque ¿qué hace un organismo público si no puede implementar sanciones o castigos a la hora de supervisar a una cooperativa? La SUGEF sí tiene mayores mecanismos, pero como usted bien dice, solamente supervisa a un grupo aproximado de 20 a 21 cooperativas de ahorro y crédito, las que tienen mayor capital, pero a todo el resto del sector cooperativo, el resorte de supervisión recae en Infocop. Y el Infocop no es que supervisa cualquier actividad, supervisa lo que se apega a la ley 4179, que es la ley de cooperativas vigente. Entonces, ahí el tema de la supervisión hay que reflexionarlo, hay que madurarlo, hay que meterle recursos y sobre eso, pues, en mi trayectoria hemos dado algunas propuestas, incluso de proyectos de ley, que lamentablemente no han prosperado. Pero hay que modernizar el Infocop, hay que actualizarlo a la realidad que estamos viviendo también. No sé qué tan dinámico y qué tan político se volvió, porque las cooperativas tienen que ser técnicas, o sea, porque si no,
cuando se mete en la parte política, está bien que dirijan todos los recursos a ese capital de riesgo, a esas pequeñas emprendimientos que hay, que lo pueden trabajar también con la banca de desarrollo, pero me parece a mí que el cooperativismo tiene que darle al Infocop y a las organizaciones que están alrededor, ¿verdad?, ese concepto técnico también, ¿verdad?, para que no haya problemas de crecimiento o problemas cuando hay eso. Si no hay una supervisión lógica o un apoyo a toda esa labor que tienen de asistencia técnica, de financiamiento, de promoción de nuevas cooperativas, de supervisión, toda esa labor para las incubadoras nuevas, para esas cooperativistas que no pueden llegar posiblemente a un banco porque no tienen todavía la historia, que no tienen todavía la formación que debe tener. Claro. Vamos a ver, el movimiento cooperativo, para empezar, se fundamenta en valores y principios humanistas, y uno de los valores principales del cooperativismo es la democracia y la participación. Es por eso un movimiento muy inclusivo, donde participa mucha gente, y no interesa tanto el capital de la gente, sino su humanidad. Es decir, cada persona tiene un voto en la cooperativa y participa en ese el esquema cooperativo nacional, partiendo de los organismos como CONACOP, CENECOP, la Comisión de Cooperativas de Autogestión, parte de principios democráticos de participación, donde los cooperativistas pueden escalar a esas instancias y participar de la gobernanza del sector y por consiguiente la gobernanza del Infocop. Eso desde de esa percepción humanista y visionaria que tuvieron en el año 73 los que hicieron la ley 4179, me parece fabulosa. Lamentablemente sí, efectivamente el factor político pesa, como pesa en muchos otros ámbitos, ¿verdad? Y esa gobernanza del Infocop se ha complejizado. Además, el Infocop tiene una particularidad, es una institución pública que es autónoma, ¿verdad? Solo tiene 117 funcionarios para atender una población que ahora le mencionaba de más de 600 cooperativas, imagínese usted, y para esas tareas que ahora usted mencionaba, así que se queda corta pese a que ha venido creciendo en capital y ha venido creciendo en patrimonio. La ley es un poco vieja, ¿verdad? La ley, por ejemplo, tiene aspectos como que la junta directiva aprueba créditos. Imagínese usted una junta directiva que no necesariamente, que es más política que con un perfil técnico, aprobando créditos cuando desde los años 90 el sistema bancario erradicó ese tema en las juntas directivas. Entonces, hay una serie de transformaciones que nosotros, digamos, cuando se hizo la intervención del Infocop, donde yo participé, propusimos 3 cosas: modernizar el Infocop, reformar la ley de cooperativas, que en este momento tiene 55 años, cumple este año 55 años de existencia, y reglamentar la ley de cooperativas. Imagínese usted, don Jorge, que la ley de cooperativas no tiene un reglamento desde que nació, desde hace 55 años, y no ha sido reglamentado. Cuando eso se hace por decreto ejecutivo, nosotros le propusimos a la administración de Carlos Alvarado una propuesta de reglamento y por razones que desconozco no se promulgó. Pero entonces hay muchas falencias que justamente evitan que el movimiento cooperativo se modernice y que también se modernicen sus órganos de decisión, sus órganos rectores. Háblese del Infocop, háblese de CONACOP y de esas instancias. Entonces tenemos un movimiento cooperativo con muchos desafíos del entorno económico, de exportación, de crecimiento, de fiscalización, con organismos que están un poco entrabados por factores legales, por factores políticos, por factores técnicos, a veces por voluntad de la dirigencia o por falta de voluntad, y entonces eso complejiza toda la dinámica. Sin duda alguna, si tuviéramos un Infocop más fortalecido en personal, en recursos, en tal vez desconcentrar un poco las tareas, como usted ahora mencionaba, de repente estaríamos teniendo un mayor impacto. Por ejemplo, Infocop no tiene sedes regionales, todo lo hace desde San José, cuando el cooperativismo es un fenómeno profundamente rural.
Un Totalmente, fenómeno donde en realidad el fomento agrícola es punta de lanza por un tema de soberanía alimentaria en este país. Entonces necesitamos un foco que suelte amarras, que pueda tener dientes, que pueda tener, digamos, mayor incidencia, que los créditos no se politicen necesariamente, y digo politizar en el bueno y en el mal sentido. O sea, ¿para qué los va a aprobar la Junta Directiva si perfectamente puede haber un comité técnico especializado aprobando los créditos con criterio técnico y criterio económico y criterio social? Entonces hay una serie de factores que ahí gravitan, que podemos llevarnos todo un día reflexionándolos, y que pasan justamente por eso, por una visión moderna de la institucionalidad pública y también del sector. Sí, pero es preocupante que no tenga un reglamento, una ley que tiene... ¿Cuántos? 55 años. Increíble, o sea... Uh-huh. Y que ahora estamos en otras circunstancias, o sea, vivimos en otro mundo, ¿ah? Sí. Y que el cooperativismo es parte de esta democratización de la, digamos, de la riqueza y del manejo de los conceptos de solidaridad, sobre todo. Para todos esos emprendimientos pequeñitos que realmente, porque puede ser una cooperativita para cualquier cosa, ¿ah? Para manejar la soda de una fábrica, para lo que se nos pueda imaginar uno, y lo puede hacer bien. Claro, para manejar digamos en los hospitales, manejar las lavanderías, para manejar todos los EVAIS. Sí, lo hacen con profesionalismo, con estructura, con buen capital, porque tampoco es que se puede inventar manejar una cosa sin... Hay que aportar, algunos de los cooperativistas tienen que aportar. Y además los cooperativistas, si bien tienen unas cargas parafiscales, cada uno de ellos tienen que pagar al fisco como individuos, claro, como accionistas, como parte de los dividendos, ¿verdad? Claro. Ahí sí, igual, y tenemos cargas sociales, tenemos todo el aporte que hace el movimiento cooperativo. Sí, el movimiento cooperativo, bueno, en Costa Rica hay comunidades que no serían las mismas si no hubiera una cooperativa sembrada ahí. Yo le pongo el caso de Copedota. En el cantón de Dota. ¿Qué sería el cantón de Dota sin Copedota? O toda la zona de Los Santos, con Copesantos ahí. ¿Qué serían de los cantones de Occidente sin todo el auge del café en Atenas, en Palmares, en Naranjo, que todavía sigue siendo punta de lanza? ¿Qué sería San Carlos sin los productores de leche? ¿Qué sería Guanacaste y todas esas regiones donde llegó la electricidad cuando el ICE no pudo hacerla llegar? Se apoyó en la cooperativa. La cooperativa ha sido un auxilio del Estado costarricense para llegar a lugares donde el Estado no llega. Todo el tema de transporte, el transporte público, los taxis, los buses, que ahora todo esto se está redefiniendo, necesita también una modernización. Y el cooperativismo ha demostrado que puede ser un aliado estratégico del Estado. Sin embargo, vea usted un dato que le voy a dar. El 90% de los asociados cooperativos en este país son de cooperativas de electrificación o de ahorro y crédito, porque son sectores que han crecido exponencialmente y tienen al 90% de asociados. Esas son cooperativas de usuarios, es decir, las personas que son dueños de estas empresas no trabajan necesariamente en la cooperativa, pero reciben un beneficio, pero son dueños de la empresa, reciben un servicio de ahorro y crédito, pero no trabajan ahí, pero sí ocupan, digamos, un liderazgo, pueden ser postulados a un cargo. Y esas cooperativas, que yo les llamo cooperativas de usuarios o de consumidores, donde no es el productor ni el trabajador, sino la persona, la dueña de la empresa, el usuario, desde hace 30 años no nacen en Costa Rica. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si las cooperativas de usuarios han sido las más exitosas en membresía y han crecido empresarialmente, en Costa Rica se dejaron de fomentar? Entonces solo están haciendo cooperativas de autogestión, cooperativas de producción, que sin duda alguna son importantes y deben de seguir naciendo, pero no necesariamente son las cooperativas que han demostrado poder caminar
de manera más firme a nivel empresarial. ¿Qué sucede con las cooperativas de usuarios? Que ya nacen con el mercado garantizado, porque son los mismos usuarios los que hacen que la empresa se dinamice. Estoy hablando, los casos de electrificación y de ahorro de créditos son un ejemplo tangible que ha funcionado en Costa Rica por más de 50 años. Pero, por ejemplo, cooperativas de consumidores que tengan un supermercado, yo voy a comprar el supermercado, pero no trabajo ahí, ni soy productor de nada, simplemente Pero soy, me beneficio. pero me beneficio, que son exitosísimas en Europa. Son exitosas en América del Sur y en Costa Rica no aparecen, no se fomentan. Entonces, como que esa estadística, esa data que debería servir para tomar decisiones estratégicas, no se está visualizando, estamos ciegos a eso y entonces el movimiento cooperativo está prácticamente estancado. Yo hice un análisis que desde hace 10 años la mortalidad de cooperativas con el nacimiento de cooperativas es casi parejo. O sea, el sector está estancado. Si usted ve desde los años 90 hasta la fecha, es una línea recta porque la mortalidad mata el nacimiento de cooperativas. Entonces, aquí hay que tomar decisiones estratégicas de qué es lo que ha funcionado en Costa Rica, por qué ha funcionado. Las cooperativas de electrificación han funcionado, las de ahorro y crédito han funcionado, y replicar ese modelo, aglutinar a la gente en educación. En agua no podrían. El tema con el agua es que ha habido en algunos momentos oposición de acueductos y alcantarillados y de la dirigencia. Han nacido cooperativas ahí están las asadas, pero no son cooperativas. No son cooperativas. Por eso le digo, está Copeagua en San Carlos, que le estaba yendo bien, ahora desconozco cómo están funcionando, pero sí no han tenido política pública favorable. Yo creo particularmente que así como ha funcionado la electrificación, puede funcionar agua. Sí, claro. O sea, es que no hay diferencia. Y telecomunicaciones también. Lo que pasa es que hay una tendencia a decir, no, eso es privatizar. No, vamos a ver, es que el cooperativismo es la comunidad organizada. O sea, no estamos dándole eso a un capitalista específico que se va a enriquecer. Estamos dándole el recurso hídrico a la misma gente de la comunidad. A los usuarios. A los usuarios. Para que tengan agua. Y para que la administren, y son una gente que se va a preocupar de hacer acueductos, de hacer carreteras, de hacer escuelas, porque eso lo han hecho las cooperativas en todo Costa Rica. El ejemplo de Copecerro Azul, allá en Andayure, es hermosísimo. Usted va a esa comunidad que está en el pico de una montaña y la escuela le hizo la cooperativa, la calle le hizo la cooperativa, el acueducto le hizo la cooperativa. Por eso es que las cooperativas no es que hacen un marketing, una responsabilidad social tradicional. Las cooperativas lo hacen porque son los mismos vecinos gobernando la empresa y necesitan que sus hijos tengan la escuela y necesitan que sus hijos vayan en una buena carretera con seguridad. Entonces las cooperativas, por su misma naturaleza y su misma esencia, invierten en labor social. No porque quieran poner una marca y decir, vea qué maravillosas somos. Eso lo hace la empresa tradicional. La cooperativa lo hace porque lo siente en la sangre, en las venas, que tiene que hacer inversión en sus comunidades. Entonces vea qué interesante el movimiento. Pero a mí me parece que, y siguiendo en este mismo tema, las telecomunicaciones, el agua, la electricidad, la transmisión eléctrica, la conectividad, o sea... Todo el tema de la salud, por ejemplo. De la salud. Bueno, yo es que no concibo que siga la caja manejando EVAIS porque yo sé los costos, pero definitivamente el modelo es una cooperativa. Y es un modelo que alguna gente decía que de repente, sobre todo yo he conversado con jóvenes y uno les pregunta, hemos hecho estudios con jóvenes, y uno les pregunta, cuando usted escucha la palabra cooperativa, ¿en qué piensa? ¿En algo pasado de moda, algo viejo? Pero uno escucha, y voy a decir figuras, a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, o escucha al Papa Francisco, y están diciendo, son ideólogos mundiales que están diciendo el cooperativismo no es el presente y el futuro. La gente tiene que organizarse, la gente tiene que hacer emprendimiento y velar por sus propios intereses. Y ahí está el modelo en Costa Rica ha funcionado. Entonces escuchemos esas voces que son voces técnicas y que son voces que conocen para hacer entender a la gente que en vez de emprender en solitario, emprendamos en solidario, en colectivo. Y sobre todo cuando tenemos problemáticas comunes, ¿verdad? Exacto. Digamos, vigilancia, digamos. O sea, un grupo, pensar en la vigilancia. Bueno, pues no sea en una cooperativa que maneje cooperativas de vivienda también. O sea, claro, que las cooperativas de vivienda son punta de lanza en Uruguay, por ejemplo.
Y hay un modelo que en este país quisimos introducir y se complicó un poco, que es la cooperativa de vivienda de autogestión. Y vea qué bonito el modelo, es donde la gente no ve la vivienda, sino ve así lo llamábamos, el hábitat, es decir, el espacio vital, no solo la casa, sino el entorno. Entonces la gente se organiza para que ese espacio vital se construya, ellos mismos lo hacen. Y se les financia y todo. Y ellos, en Uruguay ese modelo ha funcionado maravillosamente. Y el cooperativismo uruguayo es emblemático en materia de vivienda. Y aquí no hemos podido copiar esa experiencia que ha servido en otras latitudes. Y en Europa hay cualquier cantidad de movimientos cooperativos en muchas actividades. En Europa, fundamentalmente, toda el área de Mondragón, en España, que es una, si uno lo quisiera ver en términos globales, es como la quinta transnacional del mundo, ¿verdad? A nivel económico, es todo un conglomerado de cooperativas, ¿verdad? Perdón. Y en general, en Italia, en Francia, el movimiento cooperativo, es más, en el mismo Estados Unidos. En Estados Unidos hay un montón de cooperativas de electrificación. Más de la mitad de la población tiene algún tipo de vínculo con cooperativas. Lo que pasa es que nos ha faltado como prensa, nos ha faltado como marketing, pero el movimiento cooperativo, imagínense que le estoy diciendo en Costa Rica, 1 de cada 5 ciudadanos es cooperativista, pero la gente no habla de cooperativismo. Nos ha faltado educación cooperativa, conocimiento y apropiación del modelo como un modelo que no exitoso. Sí, un modelo exitoso aquí no está hablando uno de un sueño, de una quimera, es que lo ha demostrado por 70 años en Costa Rica que funciona. Ahí está Copa Victoria todavía viva y ahora produciendo café, se ha diversificado, tiene una gasolinera de las más grandes de Centroamérica, tiene un cementerio, tiene un proyecto turístico, además de caña produce café, exporta a China, exporta todo a Europa. O sea, son empresas que realmente son un orgullo nacional. Y nosotros deberíamos decir, bueno, ¿por qué si ellas funcionan, yo como ciudadano pero porque lo que pasa es que tal vez esa juventud que hablas no conoce porque no se los han presentado, pone que les decía. Falta comunicación. Yo, por ejemplo, cuando fui a Copesiva, Copesiva en Barba. Sí, en Barba, me sentí que estaba yendo a una de las clínicas más interesantes y más importantes de Costa Rica, el servicio, la forma en que está estructurado, la capacidad administrativa, la capacidad de atención al cliente, todo el equipamiento, todo. Ejemplo. Han sido calificadas por la caja como con un mejor servicio de calidad, dicho por el usuario, mejor que en la misma caja y los caballos de la caja. Cualquier. Eso, ¿Y por qué la caja no abre ese espacio? Porque eso no es privatizar. Tiene que pensar en el usuario. Lo más importante es el costarricense, el ciudadano, el que recibe la atención. Claro. Pero esas estructuras que tienen... Yo en el modelo de salud vengo sosteniendo la tesis y así lo estoy trabajando teóricamente, en que pueden formarse cooperativas de usuarios que no somos doctores, no somos enfermeros, pero necesitamos un servicio de salud de calidad, y esas cooperativas de usuarios no son gobernadas por los doctores ni los especialistas, sino por los mismos usuarios. Los usuarios gobiernan la empresa, pero reciben a cambio un servicio de calidad. Como funciona electrificación, como funciona ahorro y crédito, pero eso trasladado al modelo de salud. Hace falta que la gente se organice en cooperativas y piense que eso. Ahora, lo que sucede es que en la caja cada cierto tiempo tienen que estar negociando, yo creo que no le llaman concesión, tiene otro nombre, para que poder dar el servicio. Eso es sumamente desgastante. Yo pensaría que debería ya promoverse una ley de la República que evite ese trauma que sufren las cooperativas de salud. Sí, porque además es inversión, y la inversión es a largo plazo, porque no es inversión de corto plazo. Claro. Pero en distintos campos, o sea, lo que hay que hacer es crear una cultura digamos, nueva con las cooperativas. Pero, y quitar las malas imágenes, de los malos ejemplos. Los fantasmas que tenemos. Los fantasmas y quitar la burocracia que también, y la parte política. Hay que definitivamente hacer del movimiento cooperativo, tener una cúpula muy interesante, pero con visión de largo plazo.
Sí, sí, yo creo que en general pecamos, todos los que hemos estado involucrados de tener esa visión de ver cómo el cooperativismo a nivel tecnológico, porque uno lo ve, tal vez hay cooperativas que ya van de avanzada, por ejemplo, usted ahora mencionaba Cope Guanacaste, tiene el parque de energía solar más grande de Centroamérica. Bueno, a nivel tecnológico están volando. Pero esa puja de las cooperativas, las de ahorro y crédito, con una serie de servicios, incluso hasta en el ámbito de seguros, están volando. Pero los organismos rectores no están siguiendo esa misma dinámica de crecimiento y de modernización. Hace falta ciertamente que el sector cooperativo llegue a empaparse más de estos organismos y poderlos gobernar con esa visión técnica y estratégica que hace falta en el sector. Bueno, fue una mañana importante para el país y ojalá proyecten ustedes todos estos beneficios y que la juventud entienda que es una economía social que se puede fomentar y que ayuda mucho a la democracia y a los valores costarricenses. Le cuento solo, no le terminé la anécdota, cuando le preguntamos a los jóvenes si es algo que lo ven como algo feo, como algo viejo, como algo de los abuelos, entonces ya después les explicamos, vean muchachos, esto es para que usted se una con sus amigos, con su familia, con sus vecinos y haga una empresa y solidariamente la gobiernan y democráticamente toman las decisiones. Los jóvenes les gusta, porque eso es lo que andan buscando hacer comunidad donde puedan compartir, donde puedan tener experiencias gratificantes. Entonces el modelo es lo que ellos andan buscando, pero sin embargo nadie se los explica. Y hay mucho campo. Ahora, hablando de seguridad, por ejemplo, claro, podrían haber cooperativas que den seguridad a ciertas zonas específicas, ¿verdad? Donde los usuarios son ellos mismos y ellos se van a preocupar de sus... Claro. Porque yo soy pro ese tipo de desarrollo, no creo en ese centralismo y en esa verticalidad, porque la burocracia estatal no es eficiente, es muy complicada. El gobierno lo que tiene que dar es ciertas directrices y preocuparse por las cosas, preocuparse por muchas cosas, pero los gobiernos locales, las cooperativas deben jugar un papel más dinámico en nuestra sociedad. No esperar nosotros todo que venga del Estado, porque el Estado no opera como debiera operar, no tiene la productividad. Sí. Y nadie se la pide ni nadie se la mide. Sí, yo creo que la sociedad costarricense sin duda alguna tiene que mejorar las instituciones públicas. No ganamos nada cerrando o a veces lo que necesitamos es modernizar. Sin duda alguna tenemos que ser celosos de eso. Pero las cooperativas son un brazo, una mano firme que ha demostrado que la sociedad civil se puede empoderar y asumir retos como la salud, la educación y otros. Entonces sí, ahí estamos. Pero hay un campo importantísimo, por ejemplo. Se lo voy a poner ahí para que... Claro. Y el CNP lo pueden convertir en una cooperativa y con todos los usuarios que tiene y trabajar más armoniosamente con los agricultores. En fin, hay escuelas y colegios por todas partes del país. Entonces, armas pequeñas cooperativas y le provees el servicio ya sea de transporte, cooperativas que le den todos los productos que requieren los comedores de los muchachos, ¿verdad? De las escuelas y los colegios. Ahí cambias la dinámica, no como ahora. Sí, esa fórmula se ha tratado de implementar en otros momentos donde se han cerrado instituciones públicas y se saca el modelo cooperativo como el punta de lanza. Hay que tener cuidado con factores políticos que juegan ahí. Ahora bien, el modelo cooperativo, digamos, puede servir para, incluso yo lo he dicho muchas veces, cuando una transnacional se va a ir del país o va a cerrar, hagamos una cooperativa con los funcionarios que tienen la experiencia, ¿verdad? Y que pueden seguir con el negocio. Cuando grandes transnacionales han avisado que salen del país, yo siempre he dicho, ahí deberían de estar los funcionarios del Infocop prestos a formar a los trabajadores que tienen ya el conocimiento y la experiencia en el giro comercial que esa transnacional está dejando. Entonces no solo hablamos del sector público, hablemos de las empresas grandes que abandonan el país por X o Y razón y que tienen gente calificada que puede ser cooperativizada, pero no, mucha de esa gente termina despedida buscando trabajo y desagregada. Entonces son cosas que son un desafío sin duda alguna. Bueno,
Encantado de recibirte. Ha sido un placer, un honor. A la orden.